Muy buenas noches, estimados jóvenes. Bienvenidos a este taller de capacitación en línea. Quien se dirige a ustedes es Jessica Tipanguano Castillo. Soy estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad Técnica Particular de Loja. En la actualidad me encuentro cursando el 9º semestre de Derecho y dentro de mi formación profesional en este semestre debo cursar la materia Practicum 2, que tiene que ver con el servicio comunitario. Muy bien. El tema del día de hoy consiste en el desarrollo del proyecto de vinculación social con el tema garantías de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Espero que este proyecto, la socialización y la información que vamos a compartir les sea de mucha utilidad a ustedes, jóvenes, y agradezco su colaboración como predisposición para participar en este taller. Para iniciar, debemos conocer cuáles son los derechos digitales de los jóvenes de la sociedad de la información. Para ello, hemos realizado un análisis de 3 cuerpos normativos que regulan estos derechos, los cuales son la Constitución de la República del Ecuador, el Código Orgánico Integral Penal y la Ley de Protección de Datos Personales. Se debe reconocer que la importancia de este taller radica en el proceso de aprehensión de conocimientos sobre el tema que abordaremos, lo que implicará una concientización de las personas y a la vez favorecerá en el empoderamiento de sus derechos. Este taller está dirigido a la sociedad en general, pero sobre todo para los jóvenes de 18 a 29 años. ¿Qué queremos conseguir con este taller? Bueno, con la ejecución de este taller se pretende concienciar a las personas y grupos de atención prioritaria sobre los derechos digitales de los jóvenes de la sociedad de la información. Y como objetivos de este taller tenemos los siguientes. Indicamos que son capacitar a la colectividad sobre la normativa que protege los derechos digitales de los jóvenes en el Ecuador mediante este taller digital. Y luego conocer la percepción de los jóvenes sobre el tema analizado. Una vez que hemos revisado nuestros objetivos, los invito al desarrollo de este taller digital. Para dar inicio debemos mencionar que el reconocimiento de los derechos digitales cada vez se vuelven más indispensables para el ejercicio pleno de los derechos contemplados en nuestra Constitución. Derechos que comprenden, por ejemplo, la libertad de expresión, la comunicación, la educación, la participación ciudadana e incluso en la actualidad ya el trabajo juvenil, como tienen conocimiento, esto ya se encuentra en nuestra normativa legalmente reconocida, que el trabajo juvenil abarca a partir de los 15 años de edad. Por otro lado, debemos mencionar que el Internet y sus diferentes plataformas web facilitan el acceso e intercambio de una variedad de información entre personas y con ello facilitan un acercamiento y exposición de nuestra vida personal e íntima. Algunos programas que, como ustedes bien conocen, se alimentan de este tipo de información y se transforman en la tan nombrada inteligencia artificial. Frente a esta realidad social, el Estado ecuatoriano ha reconocido estos derechos a través de legisladores y ha intervenido en nuestra normativa. Primero, garantizando nuestros derechos constitucionales y luego creando la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, lo cual la misma ley se encuentra vigente pues desde el año 2021 y tiene como finalidad el garantizar el ejercicio del derecho a la protección de datos personales, que incluye el acceso y decisión sobre la información proporcionada y exhibida, así como su correspondiente protección y, por último, sancionando a través del Código Orgánico Integral Penal a quienes infrinjan, a quienes infrinjan los artículos que vamos a conocer a continuación. Bueno, debemos conocer para iniciar qué
o cuáles son estos derechos digitales. Y podemos decir que los derechos digitales pues, son una rama de los derechos humanos en la era digital, que su finalidad es proteger y garantizar la seguridad de las personas cuando se conectan a Internet, como por ejemplo el derecho a la privacidad, al acceso al Internet, a la libertad de expresión o a la protección de datos y entre otros. Todos estamos conscientes de que el Internet es el medio más grande de acceso y entrega de información de todo tipo y que las redes sociales están al alcance de los niños, de las niñas y adolescentes, bueno, pues a través de celulares, computadores, relojes, los relojes que son relojes inteligentes, tablets y muchísimos más equipos electrónicos con acceso a Internet. De hecho, lo cual esto es una realidad que no se puede ignorar ni prohibir, sino regular, debido a que si bien es cierto, hay un gran riesgo al manejar cierto tipo de información. Y también, por otro lado, resulta muy útil para el desarrollo y captación de habilidades y destrezas múltiples de quienes lo utilizan. En este sentido, el Estado ecuatoriano, reconociendo que ha llegado el momento de la era digital, la cual pretende quedarse entre nosotros, ha dado pasos agigantados, podríamos decir, para ir a la par con ella. Bueno, es así que la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 17, menciona que el Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación. Para el efecto del numeral 2, establece que facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación públicos, privados y comunitarios, así como el acceso universal a las tecnologías de información y comunicación, pero en especial para las personas y colectividades que carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma limitada. Con este artículo podemos comprender que el Estado ecuatoriano se ha acoplado a la nueva era tecnológica actual en la que vivimos y que presta las facilidades para la creación y fortalecimiento de los medios de comunicación. Entre ellos, podemos comprender que el uso de las redes digitales y el Internet, bueno, dentro de las garantías jurisdiccionales, de las garantías de nuestra Constitución, perdón, están los derechos de la libertad, los cuales también se encuentran reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Bueno, el cual en el artículo 16 se reconoce y se garantiza a las personas el derecho a la protección de carácter personal, que incluye el acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección, la recolección, el archivo, el procesamiento, la distribución o difusión de estos datos o información. Requerirán la autorización del titular o el mandato de la ley. Bueno, ¿y qué podemos comprender con esto? Que ninguna información de carácter personal puede ser relevada o expuesta sin autorización del propietario o el titular. También resulta imperante que los derechos digitales de las personas en esta era tecnológica cuenten con el buen uso y sobre todo con la debida protección. Ya que si bien es cierto, las tecnologías de la información y la comunicación han evolucionado también a través de ellas. De manera constante, se renuevan los derechos digitales. Bueno, por ello, dentro de nuestra normativa, como ya hemos mencionado, existe la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, cuya finalidad es garantizar el derecho a la protección de los datos personales en todos los ámbitos, lo que comprende el acceso a la información, así como su protección. Por lo que esta ley regula, prevé y desarrolla principios, derechos, obligaciones y mecanismos de defensa y tutela. Tenemos como ejemplo aquí, bueno, no es como ejemplo, tenemos la referencia a lo que sería la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Tenemos que es fue el
perdón, se encuentra en estado vigente. A partir del 26 de mayo del 2021 se encuentra en estado vigente. Debemos mencionar que este cuerpo normativo garantiza en su artículo 23, el cual establece pues, que las personas tienen derecho al acceso y disponibilidad del conocimiento y aprendizaje, la preparación, al estudio, la formación, a la capacitación, a la enseñanza e instrucción relacionados con el uso y manejo adecuado, sano, constructivo, seguro y responsable de las tecnologías de la información y comunicación, en estricto apego a la dignidad e integridad humana. Los derechos fundamentales y libertades individuales con especial énfasis en la intimidad, la vida privada, la autodeterminación informativa, la identidad y la reputación en línea, ciudadanía digital y el derecho a la protección de datos personales, así como promover una cultura sensibilizada en el derecho de protección de datos personales. En el Ecuador y en el mundo cada vez se produce un mayor uso de la tecnología. Es así que un 70% del acceso a la web es por parte de menores que comprenden los 10 y los 15 años, debido a que desde esa edad ya tienen a su alcance un teléfono móvil, puesto que están en la etapa de querer conocer el mundo y de saciar su curiosidad. Así, bueno, pues así los niños, las niñas y los adolescentes acceden mediante los dispositivos tecnológicos mencionados. Se interactúan diariamente en redes sociales como Facebook, como Instagram, como Snapchat, Tinder, Twitter y etcétera. Bueno, haciendo de los mismos parte de su vida, no solo como entretenimiento, sino también como medio de relacionamiento con entes públicos y entes privados. Pero debemos mencionar que con ellos se aumentan las situaciones de riesgo debido a que desconocen de los peligros que esto implica. La facilidad que existe hoy en día para acceder a páginas con contenidos inapropiados o el anonimato permitido y la escasa información para navegar de una manera segura aumenta las situaciones de riesgo para los jóvenes. Y esto es alarmante. Por ello resulta primordial la existencia de un marco regulador y sancionador específico con el fin de que nuestros niños y jóvenes no se conviertan en presas fáciles de la delincuencia en la que se escurren detrás de redes sociales para cometer fechorías. Hablamos esto de los delincuentes, ¿no? Por ello tenemos a nuestro alcance el Código Orgánico Integral Penal, que no es nada más pues que el cuerpo normativo encargado de normar el poder punitivo del Estado, de tipificar las infracciones penales, de establecer el procedimiento para el juzgamiento de las personas con estricta observancia del debido proceso, y en lo referente a las garantías de los derechos digitales, pues sanciona los delitos informáticos o también llamados delitos cibernéticos, que no son otra cosa que las conductas ilícitas del individuo a través de dispositivos electrónicos y del Internet. Uno de estos riesgos al cual los jóvenes están expuestos es el sexting, y que consiste en enviar a otra persona textos o imágenes insinuantes o eróticos, por ejemplo, escenas pornográficas por iniciativa propia o información que a través de las manos equivocadas, pues esto puede dar lugar a delitos de extorsión o de chantaje. Así que ya saben lo que es el sexting, no lo hagan, y si tienen alguna joven, algún niño adolescente cerca, expliquen de qué se basa y que también es un delito. Es así que el Código Orgánico Integral Penal pone a disposición una serie de artículos que sanciona este tipo de conductas y que se podrían relacionar perfectamente con la vulneración de derechos, tales como los delitos de explotación expuestos en el artículo 103, que hace referencia a la pornografía y que nos dice ¿y qué nos dice este artículo? Bueno, pues que la persona que fotografíe, que filme, que grabe, que produzca o transmita o edite materiales visuales, audiovisuales o informáticos
electrónicos o de cualquier otro soporte físico formato que contenga la representación visual de desnudos o semidesnudos reales o simulados de niñas, niños o adolescentes en aptitud sexual. Será sancionado con pena privativa de libertad de 13 a 16 años. Así también en el artículo 104 se refiere a la comercialización de pornografía con utilización de niños, en el que establece que la persona que publicite, que compre, posea, porte, transmita, descargue, almacene o importe, exporte o venda por cualquier medio para uso personal o para intercambio de pornografía de niños, niñas y adolescentes será sancionada con pena privativa de libertad de 10 a 13 años. Dentro de estos delitos informáticos que ya vimos, podemos mencionar el bullying cibernético o ciberacoso. Esto no es otra cosa que el acoso por medios de redes digitales o de Internet. Esto puede ocurrir en las plataformas de mensajería, en las plataformas de juego o los teléfonos móviles, y es un comportamiento que se repite y busca atemorizar o humillar a otras personas. Y en algunos casos, estas conductas han llevado a muchos jóvenes al suicidio. Este tipo de delito podemos relacionarlo con el Código Orgánico Integral Penal en referente a los delitos contra la integridad personal. Para ello mencionamos que en el artículo 154, numeral 1, castiga la instigación al suicidio. ¿Y qué dice? Será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años la persona que induzca o dirija mediante amenazas de consejos, órdenes concretas, retos por medio de cualquier tipo de comunicación verbal, física, digital o electrónica existente a una persona a que se provoque daño a sí misma o ponga fin a su vida, siempre que resulte demostrable que dicha influencia fue determinante en el resultado dañoso. También tenemos dentro de este cuerpo legal los delitos contra la integridad sexual. En su artículo 168 del Código Orgánico Integral Penal se refiere a la distribución de material pornográfico a niños, niñas y adolescentes. ¿Y qué dice? La persona que difunda, venda o entregue a niñas, niños o adolescentes material pornográfico será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. En el artículo 169 se refiere a la corrupción de niñas, niños y adolescentes y nos dice: la persona que incite, conduzca o permita la entrada de niñas, niños o adolescentes a prostíbulos o lugares en los que se exhibe pornografía será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Asimismo, el artículo 163 sanciona al contacto con finalidad sexual con menores de 18 años por medios electrónicos y establece que la persona que a través de un medio electrónico o telemático proponga concertar un encuentro con una persona menor de 18 años, siempre que tal propuesta se acompañe en actos materiales encaminados al acercamiento con finalidad sexual o erótica, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Y por último, en el artículo 174 señala la oferta de servicios sexuales con menores de 18 años por medios electrónicos. La persona que utilice o facilite el correo electrónico, chat, mensajería instantánea, redes sociales, blogs, fotoblogs, juegos en red o cualquier otro medio electrónico con telemático para ofrecer servicios sexuales con menores de 18 años de edad, será sancionada con pena privativa de libertad de 7 a 10 años. Como pueden
Ustedes observar todas estas acciones grabadas y compartidas a través del Internet son calificadas como delitos y son sancionadas por nuestra normativa legal. También hoy en día son muy conocidos los delitos usados mediante medios digitales y la tecnología. Entre ellos tenemos los delitos contra el derecho a la propiedad. Y el COIP en el artículo 185 sanciona este delito de extorsión con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. En el artículo 186 sanciona la estafa con pena privativa de libertad de 5 a 7 años. En el artículo 190 califica la apropiación fraudulenta por medios electrónicos. La persona que utilice fraudulentamente un sistema informático o redes electrónicas y de telecomunicaciones para facilitar la apropiación de un bien ajeno o que procure la transferencia no consentida de bienes, valores o derechos en perjuicio de esta o de una tercera en beneficio suyo o de otra persona, alterando, manipulando o modificando el funcionamiento de redes electrónicas, programas, sistemas informáticos, telemáticos y equipos terminales de telecomunicaciones, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Asimismo, el COIP sanciona los delitos contra la seguridad de los activos de los sistemas de información y comunicación. En el artículo 231 expresa sobre la transferencia electrónica de activo patrimonial. Esto se suscita cuando una persona accede al fondo de un cliente de un banco sin autorización del propietario. Este tipo de delito es sancionado con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Este delito hoy en día es muy frecuente y materializa mediante la vulneración de los sistemas de seguridad de los bancos. En los últimos tiempos, bueno, se ha percibido innumerables casos de transferencia de fondos de una cuenta a otra y dejando a muchos clientes con sus cuentas en cero. Y en el artículo 232 hace referencia al ataque a la integridad de sistemas informáticos. Dice, la persona que destruya, dañe, borre, deteriore, altere, suspenda, grave, cause mal funcionamiento, comportamiento no deseado o suprima datos informativos, mensajes de correo electrónico, de sistemas de tratamiento de información, telemático o de telecomunicaciones a todo o parte de sus componentes lógicos que lo rigen, será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. En este tipo de delitos nos encontramos con las denominadas conductas hacking, no sé si han escuchado, que consiste en acceder de forma no autorizada o no consentida a bases de datos o a sistemas informáticos ajenos mediante la vulneración de puertas lógicas o password, que se caracterizan porque están impulsadas por la insaciable curiosidad de los hackers y encuentran en los sistemas informáticos la existencia de agujeros y puertas, pero una vez que estos hackers consiguen su objetivo dentro de una máquina, no borran ni dañan nada, pero igual es sancionado por este artículo, que sería el artículo 232. Bueno, como hemos podido apreciar y estudiar, existen numerosos cuerpos legales que están destinados a sancionar estos delitos. De igual manera, protegen y garantizan a nuestros derechos. Y como puntos importantes o conclusiones, podemos señalar que primero las autoridades tienen la obligación de respetar, de garantizar
proteger la libertad de expresión y de formación. Segundo, las autoridades tienen la obligación, perdón. Segundo, los jóvenes de nuestro país poseen libertad de expresión online, así como el acceso a la información, a la opinión. Como tercer punto, la nueva era digital ha obligado a los gobiernos a impulsar políticas que protejan los derechos digitales de la ciudadanía, en especial de los jóvenes en Internet. Y por último, mencionar que a pesar de existir leyes que protejan y garanticen los derechos digitales, los delitos a través del Internet siguen incrementando día a día y se cree que en gran parte se debe al desconocimiento de los derechos que protegen a los usuarios que recurren a las páginas web. Bueno, chicos, para mí ha sido un gusto muy grande poder compartir con ustedes esta información, al igual que a mí me ha servido muchísimo. No sabía acerca de los delitos cibernéticos, pero ya ven que todos los días aprendemos algo nuevo, nadie es perfecto. Y yo les doy las gracias por su colaboración, por su predisposición el día de hoy. Yo sé que es un poco tarde, van a ser las 8 de la noche, pero vale la pena que nosotros conozcamos y también compartamos la información que acabamos de recibir el día de hoy con nuestros familiares, con nuestros amigos o con las personas que ustedes deseen, con nuestros compañeros de trabajo. Toda información sirve. Todo el ser humano es un, un ser tan cambiante día a día. Es una persona que aprende todos los días, que quiere aprender, que quiere memorizar y que quiere aplicar todo lo nuevo que aprende. Conmigo, muchas gracias por su colaboración, muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Tal vez si tienen alguna inquietud, bueno, antes de grabar esto de aquí, yo les había comentado que, bueno, ya habíamos hecho una ronda, una conversación y quería que pues este grabado sea un poco más formal para mi parte. Así que eso ha sido todo y nuevamente muchísimas gracias por ayudarme en este proyecto. Esta materia ha sido una de las materias en las que se ha investigado bastante para llegar hasta el punto en donde estamos el día de hoy. Y sin más que decir, yo me despido. Es un gusto poderles compartir esta grabación y que tengan una excelente noche. Al finalizar, les voy a enviar por su WhatsApp un link en el que ustedes me van a ayudar llenando una pequeña encuesta. Solamente es un formulario muy corto y me lo envían, por favor. Igual las capturas de pantalla las estaré recibiendo por el mismo medio. Que tengan una excelente noche.